Hoy es 2 de octubre de 2023. Gracias por acompañarnos. Estas son las noticias. En el segundo mes de vigencia del cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y el ELN en septiembre, esta organización insurgente redujo sustancialmente su actividad bélica frente a agosto, al pasar de 15 eventos en agosto a 2 eventos en septiembre. En septiembre ocurrieron 2 acciones ofensivas atribuidas al ELN. Una sustancial reducción frente a los 15 eventos registrados en agosto. En esas acciones fueron secuestradas 12 personas, 4 civiles y 8 guerrilleros del ELN. En agosto hubo 8 muertes en acciones y combates del ELN. El ELN secuestró a 4 trabajadores de una finca ganadera el 21 de septiembre en zona rural de Yondó, Antioquia. Las víctimas fueron rescatadas en una operación de la Fuerza Pública, el 24 de septiembre, en zona rural de ese municipio. Según el SERAC, esta acción es una presunta violación al compromiso de no realizar acciones prohibidas en el derecho internacional humanitario que indican que no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Según el DIH, quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Integrantes del ELN, el 25 de septiembre interceptaron a una comisión humanitaria, conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que transportaban después de haber sido liberados 8 integrantes del ELN en zona rural de Arauca. Los guerrilleros habían sido secuestrados por un grupo disidente de las FARC durante un combate el pasado 3 de septiembre en Tame, Arauca, y posteriormente fueron entregados por los disidentes de FARC a la Comisión Humanitaria el 25 de septiembre. El ELN se llevó a las personas que habían sido rescatadas por la misión humanitaria, con el argumento de que pertenecían a sus tropas. Esta acción es un presunto incumplimiento al compromiso de obstaculizar o estigmatizar la labor de los componentes de los mecanismos de protección humanitaria y un presunto incumplimiento al compromiso de omitir información al mecanismo de monitoreo y verificación cuando se presente la privación de la libertad de personas durante el cese el fuego que concierne a una de las partes. De otra parte, según el SERAC, en septiembre no hubo reportes de combates entre la fuerza pública con esa guerrilla. En septiembre se registraron 5 combates con participación de esa guerrilla, 4 contra grupos post-FARC que hacen parte de la agrupación Estado Mayor Central y 1 contra el Clan del Golfo, que no son considerados como violaciones o incumplimientos ya que en ellos el ELN no falta a ninguno de los compromisos que rigen el cese el fuego acordado entre el gobierno y esa guerrilla. Los combates ocurrieron en Cauca y Chocó. Fuente: SERAC. En septiembre y por segundo mes consecutivo, SERAC no registró operaciones de la fuerza pública contra el ELN, con uso de la fuerza o sin ella. En septiembre hubo 8 acciones ofensivas que no fueron atribuidas, pero que ocurrieron en municipios con reciente presencia del ELN. En 6 de esas acciones hubo reporte de víctimas. 4 personas murieron, 5 resultaron heridas, 1 fue secuestrada y 700 indígenas se desplazaron forzosamente. Las acciones ocurrieron en Santander, 2 acciones, Antioquia, Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Risaralda y Valle del Cauca. Los eventos violentos no atribuidos en septiembre, 8, en zonas en la que actúa esa guerrilla se redujeron sustancialmente frente a los que hubo en agosto, 24, las muertes en esas acciones en septiembre, 4, se redujeron frente a las de agosto, 11. Fuente: SERAC. Gobierno y ELN diseñarán participación de la sociedad en diálogos de paz con 10 encuentros regionales. Se realizarán 10 encuentros en diferentes zonas del país, para escuchar a las comunidades y gremios. Fuente: El País. Un estudio sectorial realizado por la Contraloría General de la República concluyó que, entre los años 2019 y 2022, se presentaron 114.703 solicitudes de medidas de protección radicadas por personas y comunidades ante la Unidad Nacional de Protección, UNP. Sin embargo, solo 39.299 casos fueron objeto de evaluación y, de estos, se asignaron medidas a 10.459. Por consiguiente, se otorgaron medidas a 9,1% de las solicitudes y a 26,6% de las evaluadas. El estudio determinó que el costo de las medidas de protección, implementadas por la UNP entre los años 2021 y 2022, ascendió a 1,9 billones de pesos,
valor que representa un 63,5% del presupuesto ejecutado por la entidad durante este periodo. La mayoría de los gastos se dio por el pago a personal de escoltas, 1,08 billones, y alquiler de vehículos, 644.653 millones, mientras que para los apoyos de transporte y reubicación de protegidos se destinaron 29.258 millones. El estudio señala que existen grandes diferencias en la configuración de las medidas de protección para los principales grupos poblacionales, las cuales se reflejan en los costos anuales. Mientras a un congresista le destinaron en promedio 374 millones de pesos anuales entre 2021 y 2022, para proteger a un defensor o líder social se emplearon 124,5 pesos millones por año. Y en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dicha cifra alcanzó un costo de 103,4 millones anuales. Fuente: Contraloría General de la República. Estudiantes del Colegio Edmundo Velázquez de Otaré, corregimiento de Ocaña, estuvieron en plantón exigiendo reactivar el transporte escolar. Esperan que la alcaldía les reactive pronto el tan necesario transporte escolar. Fuente: Ocaña Hoy. Masacre en Santa Marta, 3 personas fueron asesinadas cerca al sector recreacional Teyuna. Hombres armados masacraron a 3 personas en una cabaña mientras departían en una fiesta. Una masacre se registró la madrugada de este lunes en Santa Marta, en el sector rural conocido como Teyuna. Según las autoridades, 3 hombres fueron asesinados mientras se encontraban en una fiesta. Las víctimas aún no han sido identificadas. Fuente: RCN Radio. Fin de semana violento en Cúcuta, una persona asesinada y otras 4 heridas. Las autoridades investigan estos 2 hechos. La primera acción violenta se registró en pleno centro de Cúcuta, donde un hombre fue víctima de 2 sicarios que se movilizaban en motocicleta. El otro hecho violento se produjo en el barrio Callejón, en donde un taxista y otras 3 personas resultaron heridas con arma de fuego. Fuente: RCN Radio. Amenazas contra líderes en Atlántico. Cerca de 280 intimidaciones han sido registradas. Fuente: Alerta Caribe. Conmoción en Sucre por el asesinato de un joven que había sido amenazado en panfleto. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, cumplieron con las amenazas de muerte que le hicieron, a través de un panfleto que circuló en Corozal, Sucre, a Rafael Zafra Mogollón. De un certero disparo con arma de fuego, sicarios acabaron con su vida cuando se movilizaba por el barrio La Paz, elevando en ese momento a 268 el número de personas asesinadas en Sucre. Fuente: El Tiempo. Desde muy temprano en la mañana de este lunes, 2 de octubre, los habitantes del corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena, bloquean la vía que de esta ciudad conduce a Barranquilla, Atlántico. Los manifestantes han indicado que llevan varias semanas sin el servicio de agua potable, lo que ha generado molestias e incomodidad entre la comunidad, que han decidido tomarse las vías de hecho y bloquear esta importante vía. Horrores paramilitares revelados en Colombia. Recientemente han salido a la luz horrores paramilitares a través de la revelación de hornos clandestinos. Estas perturbadoras revelaciones han llamado la atención tanto de la opinión pública como de la comunidad internacional. Se dice que estos hornos fueron utilizados para deshacerse de los cuerpos de las personas asesinadas por grupos paramilitares. Fuente: Columna Digital. Hasta aquí las noticias. Agradecemos su compañía. Busco a mi hijo. Estoy buscando